cayeron para que Dios los levante. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, hablando de la sanidad divina. Y vamos a abrir la Biblia en Éxodo, capítulo número 15, versículo número 22. Dice Éxodo, capítulo número 15, versículo número 22 al 27. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Solo para que se dé una idea, el ser humano al tercer día sin poder beber agua ya está comenzando a morir. Al 5.º día es probable que esté muerto. Y habrá otra o alguna persona que al 7.º día pueda aguantar, pero de seguro no amanece el 8.º día sin beber una sola gota de agua. Ahora, eso no es una justificación, pero eso explica un poco mejor por qué estas personas murmuraron en esa ocasión y Dios nos lo mató en ese momento. Explica, tenían un motivo claro. Dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. Solo piensen esto, no ha podido beber en 3 días. Y cuando llega y ve agua y se abalanza usted sobre ella, usted dice, esta sí es mi bendición, esta me la mandó Dios. Pero cuando la pruebas, ves que está amarga y mirás como algún prójimo tuyo cae envenenado por eso. Entonces, aquella ilusión que tenía se vuelve en frustración y enojo, amargura. El agua amarga le provocó la amargura a ellos. Dice, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa lo mismo, amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, habló calladamente, sin que Moisés se diera cuenta. Eso es murmurar, hablar de alguien mal a las espaldas. Tenga cuidado con eso, hermano. Tenga cuidado. Dice, y dijo, ¿qué hemos de beber? O sea, ¿qué vamos a beber, Moisés? Ellos consideraban a Moisés a la única persona que lo sacó de ahí, lo hicieron responsable de toda su vida. Se les olvidó que Moisés solamente era un representante de Dios en la tierra. Usted recuerde que los líderes que Dios le ha puesto solamente son personas delegadas por Dios para conducir su alma a un lugar donde Dios lo quiere llevar. Así que cualquier cosa que pase con usted, no le eche la culpa a sus líderes o a las personas que lo dirigen. Recuerde que Dios es el que conoce el plano mayor y Él sabe a dónde usted se dirige. Y Moisés clamó a Jehová, es su obligación, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, hubo un milagro ahí. Y ahí les dio estatutos y ordenanza y ahí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, 1, 2, e hicieres lo recto delante de sus ojos, 3, y dieres oído a sus mandamientos, 4, y guardares todos sus estatutos. Esta es la promesa. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora, después de que salieron de la prueba de Mara, de la amargura, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Donde hay palmeras, seguramente hay agua. Y donde hay palmeras también hay el fruto de la palmera, que es el coco, y hay alimento, hay agua dulce en abundancia. Y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a orar al Señor y ya saben que vamos a hablar sobre la sanidad divina. Señor Dios, gracias. Tu palabra es buena, es verdadera, es santa. Nos bendice, Señor. Palabra, Señor, que convierte nuestra alma, que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida a diario. Y estamos dispuestos, Señor,
a escucharla, a ponerla por obra, a guardarla en nuestro corazón, a prestar atención a tu palabra, a tus estatutos, a lo que has establecido, Señor. Te pedimos, Dios, con reverencia, perdón por nuestros pecados en toda la congregación, en los presentes y en los ausentes, y que Cristo, Señor, more en el corazón de cada una de las personas que están en este lugar. Te pido, Dios mío, que a los enfermos des sanidad en el nombre de Jesús, y a los que están, Señor, en una situación de aflicción de espíritu, también los sanes en lo más profundo de su ser por la obra de Cristo en la cruz, para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Puede tomar asiento, por favor. La sanidad divina es uno de esos campos que la mayoría de personas conocen empíricamente. Hemos leído en la Biblia acerca de milagros, hemos escuchado en otro lugar acerca de prodigios, de obras magníficas de parte de Dios, cosas que no tienen explicación humana. Usted no puede, en la gran mayoría de milagros que Dios hizo, usted no puede venir con el método científico a comprobar si ese milagro es cierto o no, porque eso es el punto del milagro. No puede ser explicado con la inteligencia humana. Eso es obvio porque es hecho por una mente superior, alguien que conoce todas las cosas y en especial el cuerpo humano. La Biblia dice en el Salmo 139 y aclara David de que las manos de Dios hicieron el embrión de David, lo formaron, y Dios tiene escrito cada una de las partes que componen nuestro cuerpo. Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro cuerpo. Por eso dice en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12 en adelante, que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa las coyunturas y los tuétanos. La piel está por encima, por debajo están los músculos, y más abajo, y más profundo, están los cartílagos que unen los huesos. Pues esos son los tuétanos. Dice que traspasa las coyunturas, lo que une los tuétanos, lo que está en lo profundo de los huesos. Hasta ahí llega la palabra. Y más allá, dice, donde está el espíritu y el alma del ser humano. Eso nos da que pensar algo. El viaje de llegar al espíritu y al alma del hombre es hasta lo más profundo de los huesos del ser humano. Allí está, ahí reside. Sin un lugar específico, sin una forma específica, allí está el espíritu del hombre y el alma del hombre. Nosotros hemos aprendido a través de la palabra, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5:26, de que todo nuestro ser debe ser santificado en espíritu, alma y cuerpo. También en las últimas palabras de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16 en adelante, en las últimas palabras dice: el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con vuestro espíritu, con vuestra alma y con vuestro cuerpo. Hablando de que de la misma manera que hay una Trinidad en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también nosotros como seres humanos somos un ser compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Ahora, quien ha sabido un poco de la Escritura, Dios sabe y entiende de que el ser humano fue hecho de una manera perfecta. Al final del capítulo número 1 del libro de Génesis dijo de que Dios miró todas las obras que había hecho al final del día sexto y al principio del día séptimo, y Él vio que todas eran buenas, en gran manera buenas. No había errores en el ADN humano que causaran enfermedades, no había errores, no había cosa mala dentro de nuestro cuerpo que desarrollara enfermedades, cadencias, accidentes, violencias, incluso los vicios del carácter o psicológicos de las personas. No había absolutamente nada mal en el ser humano. Pero eso tuvo su fin poco después de que el ser humano fue creado, cuando Adán y Eva caen en la tentación. Desde ese momento la Biblia dice
en el libro de Romanos capítulo número 5, versículo número 12, de que el pecado entró al mundo por un hombre. Y ese pecado pasó a todos los hombres, y por cuanto el pecado entró al mundo, también la muerte vino a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, siendo de que hay un espacio entre lo que es pecado y muerte, porque no todas las muertes son instantáneas, hay muertes que son lentas. Para que usted se dé una idea, según la ciencia, a los 33 años una persona ya comienza en sus células a morir poco a poco. El reloj ya comienza en reversa. La persona ya deja de crecer, más bien sus capacidades mentales, psicológicas, comienzan a disminuir, hasta que poco a poco el ser humano muere, cada célula muere y llega a su muerte. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, y esa muerte no llega inmediatamente, hay algunos medios que llevan a esa muerte. Están los accidentes, los asesinatos, la violencia y sobre todo, y en primer lugar, las enfermedades, que ocupan el primer lugar en el mundo en tasas de mortandad. Personas que no han nacido, jóvenes, niños, ancianos, adultos sanos, todos pueden padecer una enfermedad. Incluso las enfermedades más horribles pueden venir a personas jóvenes, y algunas personas pueden decir, ¿cómo es posible que esta persona joven tenga ese tipo de cáncer tan violento que se lo llevó en menos de 6 meses? Entonces los médicos vienen y explican, lo que pasa es que este joven tenía en su ADN células cancerígenas que fueron heredadas por sus familiares. Y ellos ya le preguntan, ¿y en su familia ha fallecido alguien así? Entonces ya los médicos le dicen, sí, en mis familiares hay personas que han muerto muchas veces acerca del cáncer. Eso explica toda la situación. Y hace sentido que algunas enfermedades crónicas vengan heredadas, porque la Biblia dice, por cuanto un hombre pecó, la muerte pasó y el pecado pasó a todos los hombres. Así que antes de que el hombre pecara en el huerto del Edén, enfermedades no existían. Entonces puedo decir con toda claridad que la enfermedad es resultado directo del pecado cuando entra en el mundo. Pero si usted analiza un poco más las cosas, usted se da cuenta de que el pecado entró al mundo, dice la Biblia, por un hombre. Pero no fue creado en el mundo el pecado, sino que fue creado desde antes de que el mundo existiese. Porque la serpiente no fue creada con los otros seres existenciales, sino que la serpiente solamente fue un instrumento de Satanás, que es un ángel que fue creado mucho antes de que el mundo existiese, en una eternidad lejana, en eternidad pasada. Y el pecado nace con él, según Isaías 14 y también Ezequiel capítulo 38, nos aclara, 28, disculpen, nos aclara cómo se gestó la rebelión en los cielos, cuando Satanás quiso sentarse en el trono de Dios. Cuando él miró su vanidad y su hermosura y quiso tomar el trono de Dios, y las consecuencias fueron nefastas para Satanás, porque Dios lo echó de allá, le quitó el reino, le quitó todo y creó un ser que fuese capaz de adorarlo con espontánea voluntad. Eso es lo que usted hace aquí hoy, redimido por la sangre de Cristo 2000 años después de que él se entregó en la cruz del Calvario. Siendo que el pecado trae la muerte, y antes de la muerte vienen las enfermedades. Se puede decir con toda claridad que si no hubiese habido pecado, no hubiesen habido enfermedades. Y si Satanás no hubiese introducido todo esto, no hubiese habido enfermedad ni muerte. Lo que quiere decir, básicamente, haciendo una síntesis de todo esto que estamos hablando, es de que tanto el pecado como las enfermedades, la violencia, los hurtos, los asesinatos, los homicidios y la misma muerte es obra de Satanás y no de Dios. Hay personas que dicen, si Dios creó todo, entonces también creó el mal. Esa persona no tiene conocimiento bíblico. Si usted entiende esto, sabe muy bien de que todas las cosas Dios las hizo perfectas. Sin embargo, también dio la libertad al ser humano para tomar decisiones. Y esa libertad fue la debilidad que Satanás utilizó para introducir el mal en el mundo y todas las cosas malas que existen en él. Así que hoy entendemos que las enfermedades no son obra de Dios, ni es la voluntad de Dios que estén en el mundo, ni es la voluntad de Dios
perfecta de que usted viva enfermo y que usted viva mal. Dios es bueno. Ahora, eso no evita que la presencia de las enfermedades sigue en el mundo, e incluso dentro de los cristianos más devotos. Entonces, los teólogos se han dado vueltas a la cabeza y han buscado en la Biblia razones por la cual aún un cristiano devoto, fiel a Dios, perseverante y firme en su confianza en el Señor, ¿por qué una persona así todavía puede tener enfermedades? Ya algunas personas que tienen un conocimiento muy vano y muy pobre, y ellos dicen, bueno, es que Dios no existe, por eso no te sana. O andas mal con Dios, por eso no te sana. Pero es que no siempre es así. En primer lugar, históricamente, sí, la enfermedad es una obra del diablo y fue introducida en el huerto del Edén. Pero eso no quiere decir necesariamente que todas las personas que están enfermas están en pecado. Eso es una cosa muy diferente. Lo único que quiere decir lo anterior es de que no hubiese habido enfermedad si Satanás no introduce el pecado y si Adán y Eva no caen. Pero ahora eso nos hace vulnerables a todos los seres humanos, cristianos, musulmanes, judíos o cualquier persona de poder contraer algún tipo de enfermedad. Sin embargo, hay razones por las cuales nosotros entendemos de que hay enfermedades que vienen a los hombres. Si ustedes recuerdan, en el capítulo número 8 del libro de Mateo, comienzan a hablar acerca de una serie de milagros que Jesús comenzó a hacer. Y a uno de ellos, esa persona le dijo, Señor, ten misericordia, hijo de David, de mí ten misericordia. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero que me limpies de mi lepra. Entonces el Señor le dijo, yo quiero. Entonces, eso demuestra que Dios está dispuesto a sanar a la humanidad. Cada vez que usted ore, primero pregúntese lo siguiente: ¿cuál es la razón por la cual estoy enfermo? ¿O cuál es la razón por la que esa persona está enferma? Una de las razones por las que las personas se enferman es porque el pecado les trae consecuencias de juicio. Puede pasar. Jesús le dijo a uno de los que sanó, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Usted lo ha leído, usted lo ha leído. Entonces esa persona está recibiendo un consejo del Señor. ¿Sabes qué? Si sigues pecando, una cosa peor te puede pasar de la que te sucedió ahora. Es una de las razones. Hay personas que están enfermas por pecados. Hay gente que odia, hay gente que tiene rencor, hay gente que ha pecado contra Dios. Y eso es una causa de enfermedad inminente, una forma de juicio. Algunas personas les viene inmediato, otras personas en el tiempo. Pero puede llegar en cualquier momento. Hay otra causa de las enfermedades en las personas en el mundo. Y otra puede ser básicamente que esa persona es un hijo de Dios. Y según Hebreos 12 dice que Dios al que ama, disciplina. ¿Y sabe qué pasa? Puede que alguna persona esté enferma porque Dios lo ama y lo está disciplinando. ¿Pero qué es disciplina? Disciplina es poner a alguien bajo una responsabilidad. Lo está probando para formar un carácter en él, para hacerlo fuerte, para fortalecer su fe, para quitar también de él muchas cosas que están mal, quitar las asperezas, el pecado y las cosas malas en su carácter y formar una vasija que sea útil, santa y preparada para toda buena obra para Dios. Eso puede pasar. Hay personas que están enfermas por disciplina de Dios. ¿Y sabe qué? El consejo del proverbista, donde he sacado Hebreos, dice de que no te fatigues cuando sufres la corrección del Señor, porque Dios a todo aquel que toma por hijo lo disciplina, y el que no pasa por la disciplina del Señor básicamente es porque no es su hijo. Utilizo un término bastante fuerte en nuestro tiempo: bastardo, alguien no reconocido, un hijo de alguien más pero no mío. Entonces hay personas que sufren la disciplina del Señor y como consecuencia contraen enfermedades.
En tercer lugar, y este es un sentido más profundo de este tema de la disciplina, por ejemplo, nos habla el apóstol Pablo acerca de una experiencia que él tuvo en 2 de Corintios. Si mal no recuerdo, en el capítulo número 12, acerca del aguijón en la carne, él habla claramente, le dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Eso sale en el versículo número 7, dice, del capítulo 12, 2 de Corintios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Había un peligro bastante fuerte, y es el tercer motivo por el cual una persona puede estar enferma. Puede que sea un siervo muy usado por Dios, un ser que Dios utiliza para traer, como en el caso del Pablo, a muchas personas a Cristo, adoctrinar, enseñar, sanar, milagros, revelaciones, cosas extraordinarias se hacen en este hombre. Pero existe una debilidad en todos los seres humanos, sin excepción alguna, sin importar qué edad tenga y cuánto camino tenga usted en el Evangelio. El orgullo puede apoderarse del corazón de cualquier hombre de Dios. Y el orgullo, a los ojos de Dios, es peor que muchos otros pecados, porque puede estar ahí sin que nosotros lo sepamos y hacernos daño, y hacer daño a los demás. E incluso podemos morir sin arrepentirnos de orgullo, porque el orgullo te impide que veas tus errores, que veas que te amas mucho a ti mismo y amas menos a los demás y amas menos a Dios. Ahora Dios analiza la vida de Pablo, y Dios es sabio, hermano. ¿Quién le puede aconsejar a él que haga algo, que no haga otra cosa? O que lo que él hace está mal. No, entonces Dios analiza y dice: bueno, Pablo manda paños con sudor y la gente se sana. Pablo pone manos, Pablo da órdenes, Pablo aquí, Pablo mira revelaciones, hasta el cielo lo arrebaté. Puede que alguien venga a tentarlo para que él se enorgullezca. Y pasó. ¿Se acuerdan ustedes de la experiencia de aquella mujer que era adivina? Y vino y le dijo: estos son los siervos de Dios que nos anuncian el camino del Dios Altísimo. Como diciéndole: Pablo, tú eres grande, eres un siervo de Dios, eres lo mejor que hay aquí. Entonces Pablo se dio cuenta a tiempo y reprendió y echó fuera el demonio del halago, de la lisonja, de esa manera de expresar halagos lisonjeros a las personas con el objetivo de obtener algo de ellos. Pablo lo echó fuera. Tenga cuidado de aquella gente que habla demasiado bien de usted. Es probable que sean los que hablan más mal de parte a sus espaldas. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. Pablo detectó eso, pero ¿es posible que Dios mirara? No, no es posible. Sí, es indudable que Dios mira el futuro y lo que puede pasar en la vida de un hombre si es expuesto a tantos halagos, si es expuesto en tanta gloria y en tantas cosas. Entonces dice: bueno, lo quiere Satanás, Satanás está bien, bofetéalo, mándale un mensajero, ponle un aguijón en la carne, una enfermedad que lo golpee. Por eso creemos que es una enfermedad, un aguijón en la carne, algo que lo quinca, que lo hace sentir incómodo, que lo hace sentir mal a él mismo. A él, que sanaba a muchos, tenía una enfermedad que Dios le dijo: no te voy a sanar de esa enfermedad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No importara que Pablo orara 1, 2, 3 o hasta 5,000 veces, Dios no se lo iba a quitar. Hay personas que están enfermas por voluntad de Dios, porque Dios le puso ese aguijón para que no se pierda. Hay gente que si pudiera ir a todo lugar y estuviera mucha salud, esa persona utilizara esa salud para irse a perder en el mundo. Se lo aseguro, hermano. He conocido personas que Dios los ha sanado, les ha dado años para que se arreglen. Y ellos, en vez de buscar a Dios, de congregarse, de hacer la obra del Señor, de ir a predicar o hacer algo que Dios le manda en los últimos años de su vida, se van allá a sembrar papas, se van allá a sembrar chayote, se van allá a otro lado a hacer otras cosas.
Entonces el aguijón está ahí por algo, para que esa persona ore con sinceridad, para que esa persona ore con su tiempo necesario, para que busque a Dios. ¿Y entiende usted? No siempre las enfermedades vienen por pecado, sino a veces son hasta para protegernos. Eso ya nos cambia la mentalidad, ¿verdad? Un poco. Pero hay enfermedades que vienen no meramente por el pecado o para disciplinarnos o para quitar el orgullo y para mantenernos humildes. Hay enfermedades que vienen por el descuido que nosotros tenemos. Hay personas que abusan de su cuerpo. ¿Sabe qué? 1 Corintios capítulo 6 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 6 dice lo mismo. ¿No sabéis que vosotros sos templo del Espíritu Santo? Ahora, para quien ha leído un poco la Biblia, váyase usted, así mentalmente se ha leído, ya en el libro de Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el versículo número 40, la edificación del tabernáculo, y también el libro de Salomón, en las crónicas de los reyes de Israel, donde Salomón edifica el templo. Usted sabe que el templo tiene una distribución perfecta, tiene medidas exactas, tiene medidas de todo lo que se va a hacer. Entonces nosotros no podemos abusar del cuerpo nuestro, porque es el tabernáculo temporal, es la vasija en la cual Dios ha decidido poner el tesoro más preciado que Él tiene, su Santo Espíritu, las arras de nuestra herencia, el adelanto que tenemos nosotros de la vida eterna, del poder, de la sanidad, del gozo, de la vida, es el Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde está eso? En su cuerpo. Cuando las personas vienen y ellos se ponen un tatuaje, rasgan su cuerpo, profanan el templo. Las personas no entienden esto y dicen, ¿dónde sale la Biblia que no hay que tatuarse? Bueno, entonces algunos hermanos le sacan, Deuteronomio 18 dice de que no hay que rasgar ni hacer rasguños en la piel. Pero ¿qué más enseñanza quieres que te diga? Si eres templo del Espíritu, el templo del Espíritu no se raya, no pone grafiti en el templo de Dios, no pone basura en el templo de Dios, porque es santo, está apartado para la gloria de Dios. El tema de hacer hoyos en las orejas, piercing, hoyos en los ombligos, en los pies, esas cosas es profanar el templo de Dios, es violar el templo de Dios. Hay inmoralidades que las personas hacen. Cada miembro del cuerpo fue hecho para algo en particular. La boca fue hecha para comer y para hablar, no fue hecha para tener relaciones con ella. Hay personas que abusan de eso y tienen enfermedades venéreas por ese tipo de prácticas. Entre cristianos pasa también, porque a mí nadie me ha enseñado eso, pero hoy lo está escuchando y usted es responsable por lo que usted oye. Hermano, hay que tomar conciencia, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica. Pero Jesús dijo, por medio del apóstol Pablo, de que los vientres, el vientre para la vianda para el vientre, o sea, la comida es para el estómago es para la comida, pero el cuerpo es del Señor, es del Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, según Romanos, en el capítulo número 5, ya en el último versículo, ahí habla de que presentemos todo nuestro cuerpo a Dios. Cada uno en nuestras partes del cuerpo a Dios. Y también nos habla de que nos presentemos en el capítulo número 12 Romanos como un sacrificio vivo, santo y agradable. No inmoralidades sexuales, no inmoralidades mentales en la mente. Tampoco el abuso de la comida es glotonería, es pecado también. El fumar te daña los pulmones, es pecado. Profanas el templo. Beber cerveza también es pecado porque te embriagas, matas células a tu cuerpo, quedas inconsciente. La Biblia te manda a ser sobrio, pero ¿qué hace la cerveza, el vino y el alcohol? Te hace un ebrio y no un sobrio y pecas contra tu cuerpo. ¿Por qué te enfermas? Porque no oyes la voz de Dios.
personas que se enferman por comer demasiado. Párele. Ya las frutas tienen azúcar, le echan toneladas de azúcar también. Eso es malo, hermano. Y hay gente que dice, bueno, como que nadie enseña de eso. Entonces la gente, bueno, está bien, se conforma. Pero cuando usted está haciendo eso, usted se está matando a sí mismo. Y aparte, está profanando el templo de Dios. Tenga cuidado, tenga cuidado. No le digo que se va a ir al infierno por hacerlo, pero le digo que se va a ir más rápido allá arriba si usted lo sigue haciendo. No sé, hermano, pero cada rato yo veo estadísticas, este tema de diabetes, ¡pum!, hacia arriba. Cáncer, hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el común denominador? La gente se está alimentando solo de comida chatarra en estos tiempos. Ese es el cuarto motivo por el cual las personas también se pueden enfermar. Ahora, tenemos que entender algo. Cuando nosotros estamos en ignorancia, somos como el ciego, no sabe a dónde va. Pero cuando tenemos conocimiento, conocemos a qué nos enfrentamos. Si usted se enfrenta a una enfermedad, a un padecimiento, usted tiene que examinar su vida con esas 4 cosas simples que yo le di. ¿Será que estoy enfermo porque cometí un pecado? ¿Será que estoy enfermo porque Dios me quiere disciplinar, me está probando para llevarme a una madurez más grande, formar mi carácter? ¿Será que ya se me está quitando la humildad y me estoy haciendo orgulloso? O quizá que sí soy un descuidado con lo que como y las cosas que hago en la vida. Póngase a pensar, analice eso. Y también si usted va a orar por otra persona, haga eso también. Porque es muy feo que usted vaya a orar y usted diga, se va a sanar y no se sana. Entonces la gente dice, Dios falló. No, no falló Dios. Falló el que oró porque no oró sabiendo la voluntad de Dios. Ahora, si yo sé que Dios lo quiere sanar, yo sé que Dios quiere, pero si esa persona no pide perdón, si esa persona no se arrepiente, no lo va a sanar, ahí va a morir así. Ahora, yo me quedo asustado. Y el otro día había una persona que no era a mí que me mandaron a llamar, pero otra persona, fulano de tal, me manda a llamar a mí para que oráramos y todo. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? No voy a irle. Porque yo sé que esa persona, si se levanta, va a ir a fornicar, va a ir a pecar. Yo ya lo conozco, le digo, ya lo he visto varias veces. Y no fui, me mantuve ahí. Oró la mamá de esa persona y fue ahí otro familiar mío. Fue ahí a orar porque a esa persona fue que le dijeron, ¿y por qué no vas tú? Le digo, ¿a quién invitaron? A usted. Ella tenía miedo. No, vaya usted la mandaron, a usted. ¿Por qué llama a otro? Ellas van y al final la persona que me invitó a mí a orar ni oró nada porque la mamá de esa persona le dijo, no, yo no te juzgo, nadie te juzga, nadie aquí. Y hizo una oración, solo pasó hablando lenguas toda la hora, pero unas lenguas todas raras que... Mano. Y pues al final la persona se sanó, pero a los días me di cuenta de que siguió pecando, y no solamente ella, sino que también la persona que oró por ella, que era la mamá. O sea, cometían pecado, fornicación, adulterio, bebían cerveza, y orando ahí, yo no voy a participar de eso, dije. Esta persona está jugando con Dios. Si quiere jugar alguien con Dios y quiere que estemos orando a cada rato por ellos, hermano, por Dios, que jueguen ellos. Nosotros no jugamos con Dios, las cosas de Dios son serias. Si vas a pedir oración, primero pide perdón por tus pecados. Pide perdón. Qué falta de misericordia, hermano. Eso, hermano, lo que pasa es que la gente juega con Dios. Juega. Y a veces nosotros nos prestamos al juego también. La Biblia dice que tan culpables son aquellos que lo hacen como aquellos que se complacen con lo que lo hacen. Imagínate, ya son muchas veces y uno ya conoce un poco a la gente cómo toma las cosas de Dios y no las toma en serio. Ahora, Dios quiere sanar, esa es la buena noticia. Dios quiere sanar a los enfermos. Desde el Antiguo, el Nuevo Testamento nos enseña de que Dios quiere sanar. Ahí mismo en Éxodo capítulo 15 nos habla acerca de un hecho tremendo acerca de los israelitas. Desde el capítulo número 1 están oprimidos, en el 2 siguen estando oprimidos y su opresión aumenta por parte de los egipcios. Los israelitas siguen estando oprimidos.
En el capítulo número 3 es preparado el hombre que será aquel que los va a sacar de esa opresión. En el capítulo 4 continúa las negociaciones con ese hombre, entre Dios y ese hombre. En el 5 ya comienza la presentación de ese hombre a Faraón, y hasta el capítulo número 12 se da al final, donde Dios azota a todo Egipto con 10 plagas para destruir el orgullo de Faraón. Los dejan salir y también cruzan el Mar Rojo. En el capítulo número 15 cantan una victoria y ellos alaban a Dios, y sale María corriendo y las mujeres de Israel corriendo detrás de ellas, danzando y alabando el gran nombre de Dios, porque siendo habido esclavos, ahora eran libres por el poder del gran Dios libertador. Pero este es el mínimo y clásico caso de todos los hermanos. Ven la gloria del Señor, se regocijan en el poder salvador de Cristo, cómo los libró del diablo, del poder satánico. Pero cuando llegan a Mara, todo ese entusiasmo se acaba. Se acaba. Pero ¿sabes qué? Mara no se va a detener porque tú seas un debilucho o quieras ser un cristiano acomodado. No, Mara siempre va a llegar, la amargura siempre va a llegar, téngalo en mente eso. Tarde o temprano va a haber algo en el camino que Dios lo va a poner ahí. Dios va a dejar que esté ahí para que usted se amargue un poco y sepa que este camino no es fácil, pero con Dios todo se puede, hermano. Con Dios todo se puede. Se puede. E hizo Moisés que partiese Israel al Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Esta gente estaba desesperada, porque era algo necesario para la vida. Ya el tercer día contaban hasta el 5 y todos morían. Y todos reclamaron, murmuraron. Y como no tenían cómo hacer, entonces la única persona que se les ocurría que podían acudir era Moisés, porque lo podían ver. ¿Saben qué? No tenían fe. Confiaban en alguien que podían ver y no en aquel invisible, que era aquel que había abierto el mar en 2. Si usted empezó creyendo en Dios, continúe creyendo en Dios cuando la amargura venga a la vida. ¿Qué vamos a beber? El Señor clamó, Moisés clamó a Jehová, y Él le mostró un árbol, y la cosa es que metieron ese árbol, la rama de ese árbol, en las aguas de Mara, y fue endulzada. ¿Sabe qué? Lo mismo pasa con Cristo. Las personas pasan, después de que creen en el Señor, ellos recuerdan a cada momento la cruz, la cruz, la cruz. ¿De qué fue hecha la cruz? De madera, de madero. Isaías 53 habla del madero. Y sabe, cuando habla del madero, en una de sus partes dice, y por sus llagas todos fuimos curados. Entonces, ese madero y esa sanidad van en la misma oración. Entonces, después de haber creído en Cristo, y ya después de algún tiempo, como usted y yo que ya llevamos tiempo en la iglesia, nos va a venir la amargura, el problema, la necesidad. Pero para eso, para enfrentarlo con decisión, con fe, con valentía, tenemos que volver al madero, volver a la cruz, volver a Cristo. Recuerde que cuando Israel estaba en el desierto y comenzaron las serpientes ardientes a picarles a ellos, en Números capítulo número 22, dice que Dios mandó a Moisés que edificara un asta de bronce, y sobre esa asta una serpiente, y todo aquel que mirara a la serpiente sería salvo de la picadura de la serpiente, del veneno. Ahora Juan capítulo 3 versículo 10 dice de que de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le vea sea salvo y no se pierda. De esa misma manera le digo, hermano, el Señor tiene poder para salvar de usted sus pecados, pero también para darle sanidad. Jesús trajo 2 cosas, entre muchas más: salvación y sanidad. Salvación y sanidad, recuerde eso. Ahora dice, les recuerda guardar los mandamientos, pero al final les dice que ninguna de las enfermedades de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. 2 palabras claves para entender todo lo que enseña el Antiguo Testamento sobre
la sanidad divina? En primer lugar, que Dios sea tu sanador no impide que en algún momento estés enfermo. Más bien te dice de que es necesario que en algún momento estés enfermo para que experimentes la revelación de que Dios te puede sanar, de que Dios te puede dar salvación, aún en la peor situación de la vida. Ahí no dice que Dios va a impedir que te enfermes. Lo que dice ahí es que si te enfermas, recuerdes que Dios es tu sanador. Ahora, Jehová significa yo soy, tiene existencia propia, no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Él es eterno. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. No cambia. El Todopoderoso. También quiere decir, yo soy el que soy, que no necesito que me añadan nada ni que me quiten nada. Yo soy suficiente, dice Dios, cuando Él dice yo soy el que soy. Pero ¿sabe qué dice la otra palabra? Se llama Rafa en el hebreo y significa sanador. Puedo sanar. Yo soy el Dios que te sana, que te limpia de toda iniquidad, de toda enfermedad. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Ese es el gran poder de nuestro Dios. Esto es tremendo, hermano. Ahí se basa básicamente. Todo el Antiguo Testamento habla cómo Dios sanó. Dios sanó a las personas, aún después de haber pecado. ¿Cuándo? Cuando se arrepintieron, cuando tuvieron fe en Dios, cuando esperaron la respuesta de Dios. ¿Qué hizo Ezequías cuando estuvo enfermo? ¿Qué hizo? Se volteó hacia la pared. No volteó a ver a nadie, ni a los doctores, ni a nadie más. Porque eso es clave. Uno tiene, si te atienden, que te atiendan, está bien, no hay problema. Pero este hombre volteó la cara al muro y le dijo, Señor, acuérdate que te he servido con integridad, ten misericordia de mí. Y no había salido el profeta y Dios le dice, bueno, Dios ha decidido darte 15 años de vida más. Porque Dios es nuestro sanador. El Antiguo Testamento dice eso, constantemente nos recuerda, Dios es nuestro sanador. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Eso lo dijo Jesús. Jesús no vino a la tierra a hacer su voluntad, aunque la voluntad de Él y el Padre era la misma. Pero Él en su condición de hombre dice, yo no vine a hacer mis caprichos, ni mis antojos, yo vine a cumplir la voluntad de Dios. Ahora, en el capítulo 14, versículo 10 dice, el Padre mora en mí, Él hace las obras que yo hago. Entonces, todas las obras que yo hago, dice Jesús, son hechas por el Padre por medio de mí. Entonces, dice Mateo número 9, que eso lo hablamos la semana pasada, recorría Jesús, dice, las aldeas, las ciudades, enseñando y predicando, sanando toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo. Eso hacía el Señor, esa era la obra de Cristo, predicar, enseñar, sanar dolencia y enfermedades. El gran poder de Dios está vigente el día de hoy. Malaquías capítulo 3 dice, yo Jehová no cambio. Hebreos capítulo 13, versículo 7 en adelante, y Jesucristo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando le preguntan a Jesús, no tienes ni aún 50 años y tú dices que ya conoce, que has visto a Abraham nuestro padre. Entonces Jesús le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces el mismo yo soy del Antiguo Testamento, el mismo yo soy del Nuevo Testamento, y como es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Él puede sanar en este tiempo también. Juan capítulo 20, versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchas otras señales. En el capítulo 21, versículo 35 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús,
las cuales si se escribieran una por una, one by one, una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Se escribieron 4 evangelios de la obra de Cristo en vida. Todo lo que es las epístolas paulinas, las epístolas generales, hablan de la interpretación de lo que sucedió en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en el Apocalipsis se nos muestra un Dios que nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí tengo las llaves de la muerte y el Hades. Si tiene las llaves de la muerte y el Hades, es porque también tiene poder para sanar, porque la enfermedad es lo que manda más gente al Hades, al infierno. Esto es clave. Jesús dijo las siguientes palabras. En Juan 14, versículo 12, dice: cree en mí y las obras que yo hago. Si alguno cree en mí y en las obras que yo hago, yo les digo, él también las hará. Y mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Entonces mucha gente tropieza en esto y dice: bueno, la obra de Cristo terminó cuando Él subió al cielo y está a la diestra de Dios Padre. En ningún momento, hermano. Hechos capítulo 1 nos dice de que en el primer tratado se nos enseñó las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a predicar y a hacer. Empezó a hacer cuando Él estaba en vida. Cuando Él sube al cielo, Él las continúa haciendo porque envía otro consolador. Y ese consolador lo envía a la iglesia. Entonces ahora la iglesia recibe autoridad para romper todo yugo de maldad, para sanar enfermos, para romper ataduras de impiedad, para poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, para pisotear escorpiones y serpientes, y para que nada los dañe, ni aun cosa mortífera les hará daño, por el poder del gran nombre de Cristo, hermano. Vivir una vida en el Espíritu, de eso se trata. Vivir con fe, con seguridad en Dios, en sus promesas. Las mismas cosas que Él hizo, nosotros las podemos hacer. ¿Cómo usted sabe eso, hermano? Bueno, en Mateo capítulo 10, versículo 1, le dijo a 12 discípulos: vayan, echen fuera demonios, sanen a los enfermos y prediquen el Evangelio. Prediquen arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos lo hicieron. También lo hicieron, envió 70. Y esos 70, después que fueron enviados, vinieron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice. Les digo que no se regocijen por eso, regocíjense más bien que su nombre esté escrito en el libro de los cielos, de la vida. El punto es que tanto los 12 de primeros discípulos, después los 70, y más tarde la iglesia primitiva, recibió el poder de sanar enfermos. En el capítulo 3 de Hechos se sana un paralítico. ¿Y sabe cómo lo sanó? Dame tu mano, le dijo Pedro, y lo levantó de ahí. Pero no fue Pedro, no fue su sombra, fue Cristo en Pedro, que seguía haciendo las mismas obras que hacía cuando Él estaba en la tierra. Ese es el gran poder que está disponible el día de hoy. Toda la historia de la iglesia está llena de milagros de sanidad. Incluso después de la historia de la iglesia primitiva, hubieron muchos hombres de Dios que en los avivamientos posteriores, después de la Reforma y en el gran avivamiento que hubo, donde muchas personas comenzaron a creer, pero es que es a creer que Dios podía sanar enfermedades gravísimas. Hablamos de epidemias grandes. Hombres como Wigglesworth, un hombre poderoso en Dios, hacía resurrecciones, y todavía eso lo hizo empezando el año 1900 del siglo pasado. Anna Semple McPherson, mujeres de Dios que creyeron en Dios, mujeres que confiaron, hombres que confiaron. No te hablo solamente del apóstol Pedro, de Pablo, de Esteban, de Felipe. Te hablo de personas como usted y como yo, que decidieron abandonar todas las cosas que los distraían para dedicar más tiempo en oración, para buscar a Dios en el secreto,
para esperar de Dios cosas grandes, para que Él haga cosas grandes, haciendo nosotros cosas grandes por Él. Pero tenemos una generación muy perezosa, muy perezosa. Nos gusta ver grandes resultados con esfuerzos mediocres. ¿Sabe qué? Si eso no ha resultado, hay que cambiar. Hay que hacer las cosas diferentes. No es que Dios no quiera sanar. Jesús le dijo al leproso, yo quiero. Y cuando aquel padre vino y le dijo al Señor, Señor, mira, traje a mi hijo lunático a tus discípulos. ¿Y qué? Pero ellos no pudieron sanarle. ¿Qué es lo que le sucede? Jesús lo reprendió a los discípulos y después de eso le preguntó al Padre, ¿qué pasa con él? A veces lo tira al fuego, a veces lo tira al agua. Él está angustiado en gran manera, está a punto de morir, Señor. Haz algo por él. Entonces, Señor, si puedes hacerlo, hazlo. Entonces Jesús le dice, si tú puedes creer, yo lo puedo hacer. Entonces no es ni que Dios quiera ni que Él pueda, porque Él sí quiere y Él sí puede. El problema es que si usted cree, porque para el que cree todo le es posible, para el que persevera en la fe, para el que se mantiene firme en el Señor. Esto es práctico, esto es de todos los días. Hay enfermos en todos lados. No encuentro un lugar en la Biblia donde se dice, ore preguntándole a Dios si se va a sanar o se va a morir. No, usted ore fervientemente, crea que Dios lo va a hacer. No lo decrete tampoco. No se trata de eso. Pero usted crea que Dios lo puede hacer. Usted se va a asombrar. Se va a asombrar, hermano, porque a mí me pasaba eso. Yo a veces lo hacía con miedo, con temor, me temblaban las piernas. Oraba y comenzaba a temblarme las piernas. Era algo extraño, porque ¿sabes qué? Muchas enfermedades también eran asociadas con espíritus demoníacos. Cuando Jesús también oraba por muchas personas, reprendía la enfermedad, echaba fuera el demonio. La enfermedad de ese muchacho lunático era un demonio que se venía sobre él, y eso causaba otra enfermedad mental y psicosomática. Entonces, cuando fue sanado, le echaron fuera el demonio, él fue sanado del otro. Entonces hay muchas personas que sufren padecimientos de locura, de esquizofrenia, problemas espirituales bastante graves. ¿Sabe por qué? Porque hay espíritus morando dentro de ellos. Entonces ahí hay que tener discernimiento, y tener discernimiento y fe y una autoridad moral para echar fuera el demonio. Y yo estoy seguro, hermano, que usted va a ver la gloria del Señor. Había un señor como unos 30 y pico de años. Él no era cristiano, devoto ni nada, pero algo tenía él. Él tenía la idea correcta de lo que tenía que hacer en una situación grave. Y a veces los pensamientos correctos te ayudan a salir de los problemas. Entonces él había visto cómo mi vida había cambiado, porque yo jugaba fútbol con ellos, iba allá, no que sea malo pues, pero era otra cosa mi vida. Pero él decide, y él recibe un dictamen médico de su hija con una enfermedad que le iba a destruir los huesos, una fiebre reumática que la atravesaba desde los huesos y la hacía llorar y gemir a la niña. Entonces él había pasado mucho tiempo y fue a hacer examen y todas esas cosas, y le dijeron que era eso y que eso es algo crónico, que eso no se sana. Entonces yo estoy en la casa y él llega y entra y comienza a llorar. Yo nunca pensé eso, porque yo en ese tiempo tenía un concepto de que los hombres somos más fuertes, no lloramos, no nos quebramos y no demostramos lo que sentimos. ¿Usted me entiende? Bueno, el que es hombre me entiende. Entonces cuando yo lo veo así, un hombre grandote, así fuerte, y yo así, bueno, no soy chaparro, pero soy flaco, entonces me quedaba tapado por el... Y él me dice, ¿sabes qué? Mi hija se está muriendo, me dice. Ya fui donde los médicos, ya fui todo y no, nada. Me dicen hacerle el examen, ya se lo hice, me salió mal y no me dicen nada más, me dice. Ya me dicen que me acostumbre a eso, que voy a vivir en hospital y todo eso. Entonces el hombre estaba angustiado. No sé todas las palabras exactamente que él me dijo en ese tiempo, porque fue hace algunos años. Pero él llegó y estaba ahí, y la criatura la tenía en sus brazos y ahí estaba ella.
Entonces, yo estaba un poco nervioso. Ni conocía esa enfermedad. Después la investigué, claro, eso es importante también. ¿Cómo vas a orar por algo que ni conoces? Tienes que conocer de dónde viene eso. ¿Qué causa esa enfermedad? ¿Desde cuándo y por qué? Es importante. La oración de una persona que es escuchada tiene que hacerla inteligentemente. Debe de ser una persona que escudriñe las situaciones, no que, orar, ok, sanado, bueno, bye. Esto no es a la impresión, esto no es así. Esto es con más calma, hermano. Hay que entender cada situación. Y bueno, en ese tiempo yo le dije, bueno, yo realmente no sé qué pasa con tu hija, le digo, pero yo no sabía mucho, pero lo poco que sabía lo había aprendido en los evangelios. Y qué bueno fue para mí. Qué bueno fue para mí, qué bueno puede ser para usted también. Qué bueno, porque no sabía mucho de teología y tantas cosas, pero yo sabía que Jesús a veces solamente daba una orden y la persona era sanada. O a veces le daba la mano y era sanada. Otras veces tiraba saliva, hacía lodo y era sanada. O algunas veces solo le daba la mano o dejaba que tocara el borde de su manto. Entonces yo sabía cosas así básicas. Y tenía fe que Dios podía hacer eso. Entonces yo a él lo miro y él había traído a su hija. Bueno, tenía un poco de fe para creer que un evangélico que estaba empezando en los caminos podía orar a Dios y que Dios lo iba a escuchar. Tenía algo de fe para creer eso. Pues yo tenía algo de fe para estarlo escuchando ahí. Y temblándome las piernas también tenía algo de fe. Pero quien nos ganó a los dos en fe fue la misma niña. Porque yo le pregunté a ella. Y yo me acuerdo que el Señor y los apóstoles preguntaban, ¿crees que puede ser sano? Y yo recordaba en ese tiempo de que si la persona decía que sí creía que el Señor lo podía hacer, y si los apóstoles miraban que esa persona tenía fe suficiente para ser sanada, el milagro se daba. Entonces, cosas básicas. Y yo le pregunté a la niña, recordando eso, ¿crees que Jesús te puede sanar? Jesús te puede sanar. Los niños. Entonces, sí, yo creo que me puede sanar. Y hermano, yo cuando yo escuché eso, me inyectó la fe a mí. Y yo comencé a creer más fuerte. Y yo de pensar, sí, el Señor lo puede hacer. ¿Y sabe qué? Yo creo que quiere hacerlo porque el Señor quiere que los niños vengan a Él. Yo me acuerdo, hermano, que oré. Él se fue, ella se fue. Se fueron. Ya pasaron como unos 5 o unos 6 años y la niña ya está, se le quitó la enfermedad. Cristo la sanó, porque el mismo poder sanador de ayer está vigente hoy. Estoy seguro que estará mañana, porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Recuérdelo. Póngase sobre sus pies en esta hora, hermano. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Ciertamente, Él llevó todas nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Y sabe qué? En todos los sentidos. Habrá personas que no se sanen por disciplina de Dios. Habrá otros para aplacar su orgullo. Y habrá otros para acercarlos más a Dios. Habrá otros, y esas son la mayoría, estoy seguro, que tienen pecados en sus vidas. Pecados ocultos. El salmista decía, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Mientras callé, mientras oculté mi pecado, mientras traté de esconderlo ahí y seguir viviendo la vida, se envejecieron mis huesos. Eso pasa con el cáncer. Lo carcomía por dentro la conciencia y lo enfermaba. ¿Sabe qué? Una conciencia limpia también te trae salud. Tienes una conciencia sucia, vivirás enfermo, preocupado, angustiado todo el tiempo y toda la vida. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Denle un aplauso fuerte a Cristo, hermano. Sé que el tiempo nos ha tomado, pero si alguien
¿verdad? Va a pedir oración, puede hacerlo, hermano, de una manera rápida, por favor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a orar al Señor. Y si hay algún enfermo, ¿verdad? Puede pasar. Esto es de fe, esto es creyendo a Dios que Él lo puede hacer. Y no solamente que Él lo puede hacer, sino que Él lo quiere hacer. Él quiere ayudarte. Hay una alabanza que habla: quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Yo he venido a librar al mundo del pecado de la humanidad. El pecado causa enfermedades espirituales y físicas, pero Dios lo puede salvar, hermano, y lo creemos. Si hay alguien más ahí, vamos a orar al Señor. Cántale al Señor, hermano. Mi corazón lo entrego a ti, solo a ti. Vengo a humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Aleluya. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Y tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Vengo a humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu
cielo, hermano, y vamos a orar al Señor. Si usted se va a reconciliar con el Señor, le va a aceptar o va a orar por sanidad, vamos a hacer una sola oración. Amén, me sigue por favor. Señor Jesús, creo que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que tienes el poder suficiente para salvarme y para sanarme de mi pecado y de mi enfermedad. Señor Jesús, derrama tu sangre sobre mi vida. Dame, Señor, tu bendición como hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te ruego por los hermanos que han pasado adelante, Señor. Dios mío, conoces tú mejor que yo las necesidades que ellos tienen, Padre Santo, pero si han decidido venir aquí, dar unos pasos hacia adelante, es similar, Señor, a la mujer que decidió tocar el borde de tu manto. Te pido, Señor, por tu incomparable misericordia, que supla su necesidad. Dios mío, si es paz lo que necesitan, dales paz. Si es, Señor, salud, regrésale la salud, Señor, en el nombre de Jesús. Si es, Señor, certeza de salvación y vida eterna, dale la seguridad en su alma, Señor. Padre mío, te ruego por todos y cada uno de ellos, que Cristo, Señor, ponga su mano sobre ellos. Da la orden, Jesús. Una palabra tuya bastará para sanarlos, Señor, para darle vida, para darle salvación. Creemos, Señor, que el ministerio de sanidad está vigente porque tú no cambias. Tú estás con tu iglesia, somos tu cuerpo, tú eres la cabeza y nosotros hacemos lo que tú nos ordenas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, manda sanidad, Señor, a aquel que crea en esta hora, para darle, Señor, libertad del yugo de opresión, libertad de la opresión diabólica, Señor Dios, que lo encierre en cárceles de oscuridad, de tristeza, de desolación y de enfermedad. Dale vida, Señor Jesús, por el poder de tu palabra. Trae, Señor Dios, la salvación y la sanidad que tú nos viniste a dar, ya que por tu llaga, Señor, fuimos curados. Todas nuestras iniquidades fueron perdonadas en la cruz y todas nuestras dolencias fueron sanadas allí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, Señor Dios, oro por los enfermos que están presentes aquí, o por los que están en sus hogares, por los que nos escuchan en internet, los que están en hospitales. Señor Dios, si tienen fe para creer, que sean sanos por el poder del nombre de Jesús al escuchar, Señor, esta transmisión. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, glorifícate, desate ese milagro, Señor, en los cielos, para que sea desatado en la tierra también, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos, confiamos que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, hermano. Dios los bendiga a todos. Sí, gloria a Dios. Gloria al Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, aleluya. Gloria a Dios, sí, 1, 2, sí. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra. Gracias por esa enseñanza, porque la verdad que cada día el Señor nos muestra el camino por donde hemos de andar y confiar en Él. Dios bendiga al hermano Cristian, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, y lo guarde siempre. Les quiero recordar, hermanos, que continuamos con los ayunos, ¿verdad, hermanos? Apoyándonos todos unánime en ese ayuno que ha sido convocado, ¿verdad?, para el ministerio, para toda la membresía.